es un honor comentarles sobre el programa Apolo y no podríamos finalizar este primer día de celebración del Año Internacional de la Luna sin mencionar este programa espacial tan importante que nos llevó a nuestro satélite natural. Por lo tanto, más preámbulo, vamos a lo que nos convoca, que es la presentación Apolo, el programa que nos llevó a la Luna. El programa Apolo fue desarrollado bajo un mundo muy diferente al actual. Estábamos bajo la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. A esta batalla tecnológica se le conoció como el Space Race. Y si bien es cierto, la misión del Apolo 11, que es la de Armstrong, Aldrin y Collins, es la más famosa, hubo pasos previos que permitieron que esta misión fuera exitosa, y también hubo misiones posteriores que fueron muy importantes, como el Apolo 15, por ejemplo, entre las que podríamos nombrar. Ahí tenemos una imagen alusiva a lo que fue la Space Race. Acá estaría lo que la Unión Soviética quería que se lograra de parte de ellos, pero al final terminamos un poco en esto. Sería una charla bonita para otro momento, el comentar si realmente Estados Unidos ganó esta batalla. Desde el punto de vista comunicacional, podríamos decir que sí, desde el punto de vista más marquetero. Había tremendos ingenieros en ambos lados, pero si uno analiza desde el punto de vista técnico, podríamos hablar como de un empate, la verdad, porque los ingenieros soviéticos, que eran ucranianos, rusos, había todo un poco, eran realmente muy buenos, hicieron muchos logros. Por lo tanto, dejemos que hubo un triunfo comunicacional de Estados Unidos con la llegada al hombre a la Luna en el año 69, pero técnicamente hablando había también muchos logros de la parte soviética. La gran motivación que tenía Estados Unidos para focalizarse en este programa que al final nos condujo a la Luna, podríamos listar en las siguientes aseveraciones, en los siguientes hitos históricos. En agosto de 1957, la Unión Soviética lanza el primer misil intercontinental, el R-7. Ahí está actualmente en un museo. Y este diseño es del genio soviético Sergei Korolev. De hecho, él es ucraniano, era ucraniano. En Kiev había una estatua de él. No sé en qué estado esté esa estatua ahora con la actual guerra que hay. Él era el Wernher von Braun del lado soviético, no tan conocido, pero tremendo ingeniero. Y este misil R-7 fue lanzado desde los años 50 hasta entrados los 90. Hubo más de 1000 lanzamientos y un 97% de eficiencia. Era un tremendo misil muy versátil porque podría ser misil intercontinental como también un cohete lanzador al espacio. De hecho, en un R-7 fue lanzado el Sputnik 1, el primer satélite artificial. Un mes después, y esto es como segundo golpe ahí al mentón a Estados Unidos sin mucha capacidad de reacción, el Sputnik 2 fue colocado en órbita con muchos experimentos científicos, pero además con la perrita Laika, que fue el primer ser vivo documentado que estuvo en el espacio. Después, para octubre del año 59, tenemos la primera imagen del lado lejano de la Luna, por la sonda Luna 3. Y finalmente, que fue como el primer knockout técnico a Estados Unidos, fue el haber colocado al primer hombre del espacio, Yuri Gagarin, que por supuesto eclipsa todos los grandes logros anteriores, ya que esto fue un hito que por supuesto parte como la historia en dos. Ya tenemos la primera persona que estuvo en el espacio, Yuri Gagarin. Estamos hablando que esto fue abril del 61, ahí el 0 cámbialo por un 9 por favor, y un mes después el presidente Kennedy responde. Entonces la respuesta estadounidense del presidente Kennedy fue crucial para focalizar esfuerzos hacia un logro difícil, pero que generaría un contrapeso por lo menos estratégico comunicacional, que es una misión tripulada a la Luna. En el discurso al Congreso estadounidense en mayo del año 61, él dice que creo que esta nación debería comprometerse a sí mismo en lograr este objetivo, que antes que esta década termine, lograr posar una persona, un hombre en la Luna, y retornarnos sano y salvo de vuelta a la Tierra. Esto sano y salvo es importante porque le dio como una visión estratégica a la NASA de ser una agencia más bien conservadora, de tener grandes desafíos, pero hacerlo bien paso a paso, sin poner en riesgo la vida de las personas.
el lado soviético era bastante más agresivo y tomaba mucho más riesgos que la NASA. Entonces hay como dos diferencias de estilo que se fueron plasmando con este aviso del presidente Kennedy. Es importante mencionar que si uno ve la documentación, el programa Apolo fue creado un año antes, del año 60, pero lo que hizo el presidente Kennedy fue algo muy importante, que es lo que tiene que hacer todo gran líder, y es focalizar los esfuerzos hacia un logro determinado. Y que, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque, por ejemplo, no se conoce mucho. El Lunokhod fue un rover soviético que logró posarse en la Luna. Fue el primer rover, así robot con ruedas, que se pudo operar a distancia. Y prácticamente la prensa no lo consideró. Acá en Chile se conoce muy poco, así como en el resto del mundo, salvo los países del eje que era soviético. Y eso es porque llegar con personas a la Luna era un logro mucho más bombástico, por así decirlo en términos marqueteros, que colocar tanta tecnología en el espacio. Así que esto es muy importante. Lo que hizo Kennedy fue focalizar, concentrar a toda una nación en el objetivo de llegar a la Luna con una misión tripulada. Ahora bien, si uno analiza el punto de vista más profundo, la estrategia macro que tenía Estados Unidos, parte con el cambio que hizo el presidente Eisenhower, de pasar de una agencia ahí, que era más bien aeronáutica, a una agencia más aeroespacial. Entonces, de NACA pasó a NASA, el año 58, bajo la presidencia de Eisenhower, y tuvieron como visión estratégica el ir paso a paso, de generar 3 programas, cada uno complementario al otro, en que se partía con un programa solamente de un astronauta, que era el programa Mercury, después el programa Gemini, con 2 astronautas, y finalmente el programa Apolo, que todos conocemos, que es con 3 astronautas. Un ingeniero que es muy importante, que no lo nombra mucho ahí la prensa, tampoco mucho la historia, es como pasa un poco desapercibido, era el señor Robert Gilruth, director del Space Tax Group, creado luego que la NACA pasara a ser NASA. Fue un hombre clave porque se dice que él fue el que le recomendó al presidente Kennedy focalizar a Estados Unidos en colocar una misión tripulada en la Luna. Si recordamos en los slides anteriores, primer ser vivo en el espacio, primer satélite, primera foto al lado lejano de la Luna. Y ojo que durante los 60 también hubo intentos de la Unión Soviética en llegar a Venus. Eran tremendamente agresivos los ingenieros soviéticos, así que lo que hizo Gilruth y el presidente Kennedy fue muy sabio en eso, era focalizarnos en un logro particular, ahí con Estados Unidos, para contrarrestar esta gran avalancha de logros soviéticos que se estaba dando hasta el año 61 incluido. Entonces, tenemos que el programa Apolo es un programa basado en tripulaciones de 3 astronautas, completó en total, históricamente, 22 misiones, siendo 18 de ellas un completo éxito. Hubo muy importantes misiones antes del Apolo 11 de Armstrong, Aldrin y Collins. Coloqué ahí a Buzz Aldrin con doble asterisco porque, paréntesis, el personaje ahí de Buzz Lightyear, de Toy Story, el nombre Buzz Lightyear está basado en Buzz Aldrin, para que sepan si es que no lo conocían. Cada misión Apolo tenía un logotipo, una especie de estandarte, un logo, para darle más mancomunión ahí de grupo a la tripulación. Así tenemos el logo del Apolo 7, después está el del Apolo 8, muy importante el Apolo 8, el Apolo 9, el Apolo 10, y no quisiera dejar pasar esta oportunidad, ya que estamos hablando de las misiones Apolo. Siempre uno tiende a hablar un poquito más del Apolo 11, pero en esta tabla quisiera ahí rendirle un homenaje a todas las misiones Apolo, tanto anteriores como posteriores, por la importancia estratégica que tuvieron. Ahora, si tuviera que yo nombrar una que realmente me llama la atención, que debería ser mucho más difundida y ojalá mucho más conocida, desde los niños hasta los entusiastas de la astronáutica menos jóvenes, es la misión del Apolo 8. Borman, Lowell y Anders fueron los primeros seres humanos en dar una vuelta alrededor de la Luna, una vuelta orbital. Por supuesto no descendieron, pero esa misión fue estratégicamente muy importante. Se vio la potencia del Saturno V, se vio la posibilidad real de la tecnología de poder alunizar, y fueron los primeros seres humanos en estar tan lejos de la Tierra. Así que el Apolo 8 realmente una misión estratégicamente muy, muy importante. Después vino el Apolo 9 con el test ahí del módulo lunar. El Apolo 10, dress rehearsal, no es que haya sido un ensayo de cambio de vestimenta, se refería a que
allá en la Luna, en órbita lunar, se hizo el acople y desacople del módulo de comando y servicio, que después van a ver las imágenes para que tengan claro ahí las naves que se ocupan en este programa Apolo. Y bien, ahora para sacar más provecho a lo que vamos a conversar sobre la misión Apolo, quisiera presentarles este slide que resume muy bien lo que es la arquitectura de una misión aeroespacial. En los cursos ahí que hago astronáutica siempre me gusta a los alumnos mencionarles esto, porque se ve claramente cuáles son las 4 áreas en que hay diferentes especializaciones de ingenieros. En el caso de trayectoria y órbita también hay astrónomos que pueden trabajar ahí. Este es del libro de John Sellers, Understanding Space, y tenemos 4 grandes áreas en que uno puede dividir ahí para hacer gestión de la misión aeroespacial completa. Entonces, pensando en la misión Apolo, partiendo del vehículo lanzador, o sea, del cohete, que podríamos decir que es la parte que probablemente más llama la atención a la persona que no está muy asociada, muy cercana al ingeniero aeroespacial. Los niños, por supuesto, su parte favorita serían los cohetes. Si partimos por acá, tenemos mucho que conversar. Podríamos aquí hacer un día especial de Saturno V, pero ahora estamos concentrados en la misión Apolo global, en este día de la Luna, así que hablemos brevemente de él. El Apolo 11 es hasta el día de hoy el cohete más potente que se ha creado en operaciones, que haya estado en operaciones en el espacio. Es realmente una maravilla de la ingeniería, y los que estamos cerca de la ingeniería aeroespacial, ya sea astrónomo, ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, podríamos decir, yo creo que sin lugar a dudas, que podría ser la máquina más perfecta, que se acerca más a la perfección de toda la ingeniería, no solamente la aeroespacial. Una máquina maravillosa que realmente abruma por sus dimensiones y por sus logros. Antes de entrar a los números, quisiera mostrarles lo siguiente. Para los amigos que son extranjeros, aquí estoy mostrando 2 torres que son bastante altas cerca de una gran atracción turística que es el Cerro San Cristóbal. Son las torres de Santa María. La de la izquierda, de hecho, tuvo un incendio lamentable en los 80s y son torres bastante altas, de más de 100 metros. El Saturno V, comparado a esas torres, ¿cómo creen que anda? La verdad es que Saturno V es enorme y por eso que quería hacer esta comparación. Son 111 metros, así que el Saturno V estaría así, al lado de la Torre Santa María. Es un cohete gigantesco, 111 metros, es realmente una altura considerable. Un poquito de números de Saturno V, 3.000 toneladas de masa total, no 3 toneladas, 3.000 toneladas, ¿no? 35 millones de newton de empuje. Eso equivale a miles de vehículos de empuje y de fuerza y de arrastre. 130 toneladas a una órbita baja, a una low Earth orbit. Esto significa que es 2,5 veces más poderoso que el Falcon Heavy de SpaceX, muy conocido ahora. A la Luna podría llegar incluso 48 toneladas en ese rango. Así que, repito algo muy importante, hasta el día de hoy es el cohete que estuvo en operaciones más potente que ha sido diseñado y probado en el espacio. Tiene 3 grandes etapas para hacer más eficiente su vuelo. Entonces, la primera etapa es como un cohete partido en tres partes. La primera etapa, que era en base a combustible de querosene y oxígeno, tenía 5 motores F1 de Rocketdyne, esta empresa estadounidense que ha ido cambiando ahí, ha ido mutando de dueños, de nombre también. Estos 5 motores F1 son por separado también, son los más potentes que se han creado hasta ahora, motores aeroespaciales. El motor cohete, a diferencia de un turbofan de un avión a reacción acá en la Tierra, funciona en el vacío. Entonces el motor cohete funciona en el vacío independiente de la combustión con el aire. Aquí son el propelente con el oxidante los que hacen la combustión para que se desarrolle ahí la tracción, ahí el empuje, el thrust. Después tenemos una segunda etapa con 5 motores también Rocketdyne, pero de otro tipo. El motor F1 era el más grande, el más potente, con querosene. El motor J2 está con oxígeno, con hidrógeno líquido. Así que tenemos la segunda etapa. También 5 motores más chiquititos. Y después una tercera etapa, arriba, en que estaban los astronautas con sus diferentes vehículos. Y eso también tenía hidrógeno líquido con oxígeno líquido, sin embargo, solamente un motor J2. Por supuesto, tenemos que rendirle un breve homenaje en este día de la Luna al doctor Wernher von Braun, alemán, capturado después por Estados Unidos en la operación Paperclip.
aunque naturalmente ellos preferían ser capturados por los americanos, no por los soviéticos. También podríamos otro día hablar completo ahí del doctor Wernher von Braun, la verdad, un genio de la ingeniería aeroespacial, el principal diseñador de Saturno V, y la verdad habría que darle también un doble mérito porque los soviéticos también quisieron hacer un cohete, el N-1, y de hecho lo hicieron, pero 3 intentos, 3 explosiones, no fue exitoso el cohete soviético. Por lo tanto, el diseño de Saturno V era un diseño bastante más sólido y fruto de ello fue que hubo solamente éxitos con su lanzamiento. Los lamentables accidentes que hubo, el Apolo 13, por ejemplo, que fue el fracaso más exitoso de la historia, como se dice, fueron otros temas, no fue Saturno V. Y la lamentable muerte que hubo en esta misión Apolo 1 acá de testeo en tierra tampoco tuvo que ver con el Saturno V. Así que bueno, ahí está Wernher von Braun de joven con el cohete B-2, usado por Alemania en la Segunda Guerra Mundial, era parte de las SS alemanas, y ese cohete B-2 a él le pudo permitir generar experiencia y testeo de la tecnología de todo lo que es Rocket Science para poder después diseñar el Saturno V. Spacecraft, ahora vamos a la nave espacial. La verdad es que acá hay 3 naves que tenemos que, en base a las cuales tenemos que hablar para entender bien el concepto de la misión Apolo. Ahí está el módulo de comando y servicio, ahí está el módulo lunar, y abajo está solamente el módulo ahí de comando, que es ese conito chico que entra a la Tierra. A la izquierda, ahí pueden ver que en la zona superior del Saturno V, en la última etapa, estaba el módulo ahí de comando. Voy a colocar acá el puntero. Entonces aquí tenemos el módulo de comando, ahí está el módulo de servicio y el módulo lunar. Ellos 3 estaban acá unidos arriba, en la última zona del cohete Saturno V, y vamos a ocupar este conocimiento que hemos tenido en base a estas dos subáreas de la misión aeroespacial para comentar ahora cómo fueron implementados, usados, ejecutados ahí sus labores en la parte de la trayectoria y la órbita. Bien, un viaje a la Luna no es un viaje de un par de horas. De repente algunas personas creen que son 3-4 horas, no, son 4 días, es largo el viaje. Y la primera etapa de Saturno V levantaba con estos 5 potentes motores F1 el cohete hasta unos 62 kilómetros de altura, un límite un poquito más arriba está técnicamente hablando el espacio. Para tener en una dimensión, por ejemplo, un globo meteorológico llega a 35 kilómetros aproximadamente de altura, así que esto es un poco como el doble. De ahí se acciona la segunda etapa. La primera etapa entonces se vacía el combustible, ahí se desecha. La segunda etapa, 5 motores J2, estos 5 motores J2 levantan un poco más el Saturno V hasta los 185 kilómetros, ahí sí que estamos en el espacio, y estamos ya en una órbita parking, de estacionamiento, antes del envión final hacia la Luna. En la tercera etapa entonces se accionaba en el último motor J2 para ajustar el viaje y llegar a velocidades máximas que iban en torno a los 40.000 kilómetros por hora. Entonces, si viajamos mentalmente ahí en el Apolo, veríamos lo siguiente. Aquí salimos de Cabo Cañaveral, acá, para entrar en una órbita parking, como dije recién, una órbita de estacionamiento. Tenemos solamente ya la tercera etapa con un motor J2 dando vuelta. Se le da entonces inyección al motor para acelerarlo. Y aquí entramos con el módulo comando y servicio a una maniobra muy importante, porque si se dan cuenta aquí esto es como medio asimétrico, está como al revés en el módulo lunar, y efectivamente hay que desacoplarlo. Entonces, déjenme aquí mostrarles el... Disculpe si estaba muy fuerte, espero que no haya producido problemas de sonido. Ya, tenemos entonces que acá se produce una maniobra muy importante. De partida se ve como que todo anda lento, pero estamos hablando sobre 30.000 kilómetros por hora. Esto es solamente un efecto en esta animación de lo que es la velocidad relativa. Está por una cámara con ellos, así que no se ve la velocidad, pero estamos a velocidades altísimas. La velocidad relativa entre ambos objetos, por supuesto, es mínima, y lo que van a hacer ahora los astronautas en esta simulación es sacar el módulo lunar para llevar en una única nave, un poco extraña y asimétrica, el módulo hacia la Luna,
porque ya esa tercera etapa del Saturno V está vacía, está sin combustible, no es necesario ocuparla, así que es sencillamente basura que ya no aporta a la misión, cumplió su labor, pero hay que dejarla. Y ahí entonces se produce la salida entonces del módulo lunar con el módulo comando y servicio hacia la Luna. En el espacio no hay roce, así que esa maniobra que vieron recién era una maniobra tremendamente peligrosa, porque si van a 3 metros por segundo, que se ve como una velocidad baja, son más de 10 kilómetros por hora, dicen, pero en el auto 10 kilómetros por hora no es nada. Sí, pero ahí pegar un golpe 1 metro por segundo podría haber causado un daño en las superficies y con eso la misión fracasaba. Así que ahí estamos entonces en ruta hacia la Luna, y aquí se va a producir un desacople. Si ahora nos vamos a la misión Apolo 11, que es como la más conocida por los nombres, sobre todo de los astronautas, aquí se va a producir una separación del módulo lunar. Aquí están pasando los señores Aldrin y Armstrong desde el módulo comando y servicio al módulo lunar. Estaba unido también por una escotilla, una compuerta. Así que Michael Collins se queda en el módulo de comando y servicio acá, de comunicaciones, y aquí los señores Aldrin y Armstrong descienden hacia la Luna, en otra maniobra también de alta complejidad, porque la Luna, al no tener atmósfera, no permite con el roce bajar la velocidad, por lo tanto era pura mecánica orbital acá, y un buen manejo el que permitió que esto fuera exitoso. Hay que sacarse el sombrero de lo complejo que era esto. Así que un rato después tenemos ahí una foto tomada por el señor Armstrong de Buzz Aldrin. La frase ahí de Armstrong muy conocida, un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad, se debería complementar con lo que dijo Buzz Aldrin, dijo, Magnificent Desolation, ¿no? Una desolación magnificente. Así que ahí tenemos que la típica y clásica frase, Houston, Tranquility Base here, el águila ha aterrizado, the Eagle has landed. Esto ocurrió, momento histórico, el Saturno V sale el 16 de julio, llegan el 20 de julio del 69, en tiempo universal 2017, y entonces aquí Armstrong y Aldrin permanecen en la Luna durante casi un día terrestre, 21 horas y 36 minutos, en lo que podríamos decir que es el logro más grande de la ingeniería aeroespacial hasta ahora, y sin duda motivo por el cual tenemos ahora una celebración del Día de la Luna, porque difícilmente habría tanta cercanía con nuestro satélite natural si es que no fuera por el programa Apolo. Bueno, después de esas 21 horas, los señores Aldrin y Armstrong se suben nuevamente al módulo lunar, enrutan hacia el módulo comando y servicio. Entonces hay una foto en que está el módulo lunar acercándose al módulo de comando y servicio. Esta foto es muy hermosa. Siempre uno ve las fotos de la Tierra hacia la Luna. Esta es una foto de cerca de la Luna hacia la Tierra. Así que, volviendo a nuestra hoja de ruta, entonces ahora al revés, salimos de la Luna, salimos entonces acá, en que hay una maniobra para unir nuevamente el módulo lunar con el de comando y servicio. Después se desecha el módulo lunar, ya que están los astronautas, los tres ahora en el módulo comando y servicio. Enrutamos entonces hacia la Tierra, y estando aquí cerca, nos deshacemos del módulo de servicio y nos quedamos solamente con el módulo de comando, que es este conito que ven ahí arriba a la derecha, que es el que entra después a la Tierra. Se calienta harto, de hecho está diseñado para que entre la atmósfera por ese lado, que no es el lado cónico, sino que es la base ahí del cono. Está diseñado para que esa zona es la que aguanta la temperatura, y por un tema ahí de transferencia de calor, si se concentra todo en un espacio muy pequeñito, la temperatura sube demasiado, tenía que estar en un área más grande. De ahí se despliegan después los paracaídas y tenemos un momento histórico. Naturalmente, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, sin duda el momento más importante para Estados Unidos, en que al fin el hombre llega a la Luna, la humanidad llega a la Luna. Y que, bueno, algunas palabras finales, y quizás un par de anécdotas importantes. Chile fue el único país sudamericano que transmitió en vivo el alunizaje del Apolo 11. Y después, otra anécdota muy importante es que el comandante Armstrong conoció al dueño de Radio El Conquistador, porque ahí de lo que hemos averiguado fue
no sé si la primera señal, pero sí de las primeras señales que escucharon ellos al momento de retornar a la Tierra, Radio El Conquistador de Chile. Así que muy interesante darse cuenta que además de que la Luna era un chileno, que probablemente muchas veces ahí lo han escuchado, están estos dos hitos adicionales que acercan un poco a Chile a este gran logro de la NASA y Estados Unidos. Bueno, comentarios finales. Como a Chile, el año pasado hicimos un recordatorio de la misión Apolo 15, que es otra misión muy importante. El Apolo 11 es la más famosa, pero el Apolo 15 fue muy importante porque fue la primera misión extendida. Desde 8 días, que fue más o menos el Apolo 11, a otros a 10, aquí saltamos a 12 días con 7 horas. Hubo gran movilidad a la superficie gracias al rover, ese rover que ven ahí, pero no es un rover automático ni a distancia como el de los rusos, este era de los soviéticos, este era un rover manejado por un astronauta. Esta típica foto del rover es de la Apolo 15, no del 11 ni los anteriores. También se hizo el experimento en honor a Galileo, esto de dejar caer un martillo y una pluma, y caen ahí a la misma tasa, y de la misma aceleración. Y la verdad fue otra misión muy importante que en otro momento podríamos ir recordarla con otras misiones, Apolo también, por supuesto. Todas aquí fueron tremendamente importantes y estratégicas. Así que para cerrar, las misiones Apolo son uno de los logros más importantes de la humanidad y quizás podríamos postular, pero hay que discutirlo con colegas de otras ingenierías. Pero sin duda que por el lado espacial puede postular a ser el logro más importante de la ingeniería. Así que muchas gracias por su atención.